Hola a todos, soy Miriko y en el vídeo de hoy, como has podido leer en el título, hoy vengo a traeros el tan aclamado tutorial de cómo sombrear o cómo iluminar, un tutorial de luces y sombras. Y antes que nada de deciros que este vídeo está patrocinado por mis amigos de Clip Studio Paint, que la verdad es que han querido volver a colaborar conmigo, así que desde aquí muchísimas gracias. Y por lo tanto vamos a estar haciendo todo este tutorial utilizando todo el sistema o todo el software de Clip Studio Paint y sus herramientas. Y por supuesto tendréis abajo en la cajita de descripción todas sus redes, todos sus contactos para que podáis buscar más información si os interesa el programa y poder ver los diferentes planes y cómo funciona y todo eso. Además también os recuerdo que hice un vídeo hablando sobre Clip Studio Paint, haciendo una pequeña reseña de mi primera experiencia utilizando el programa, así que podéis ver de primera mano cómo es para alguien que nunca había abierto ese programa, cómo es la primera vez que lo utiliza y todo. Y dicho esto, vamos a empezar con el tutorial, pero para... Vale, lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a llamar a estos grises o a estos tonos con la palabra valores o con una escala. Así es mucho más fácil que pueda explicaros los términos y que nos entendamos. Entonces nosotros tendremos nuestras escalas de valores desde el tono más clarito al tono más oscuro, que sería desde la luz más fuerte a la sombra más oscura. Si hablamos sobre iluminación podríamos estar aquí un montón de tiempo porque la iluminación es algo súper complejo. Además hay gente que solo se dedica a iluminar en ilustración o en fotografía, así que imaginaros lo complejo y lo profundo que puede ser este tema. Pero en este tutorial quiero que sea un tutorial muy básico, muy sencillo, sobre todo de cara a todos aquellos que estéis empezando a dibujar, aunque lleváis poquito tiempo o simplemente necesitáis como una guía para empezar a sombrear de una forma un poco más inteligente. Es por ello que en este tutorial os voy a explicar lo que sería la luz, pero casi siempre basada en un solo punto o en una luz principal, porque creo que esto ya tiene bastante chicha. Así que lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de una luz principal, tenemos que saber qué tipo de luz es. Por ejemplo, tenemos dos tipos de luces, o al menos así es como yo lo entiendo, que suele ser una luz focal o una luz puntual y una luz ambiente o una luz como más general. La luz focal, como su nombre indica, o la luz puntual, puede ser un foco de luz, por ejemplo, que es como si vosotros cogieseis una linterna y os dieseis directamente en la cara. Vais a ver que el punto de luz viene de un punto muy concreto y la luz es muy fuerte, por lo que esas sombras que va a proyectar van a ser sombras muy fuertes y sobre todo sombras muy contrastadas. ¿Eso qué quiere decir? Que los negros van a ser más negros y los blancos van a ser más blancos. Por otro lado tenemos la luz general o la luz de ambiente, que suele ser la luz más normal, la que estamos más acostumbrados, que suele ser la luz natural. Por ejemplo, el sol. Por lo tanto, las luces van a ser como un poco más suaves, no va a haber tanto corte entre sombra y luz. Y normalmente el contraste que se aplica suele ser un poco menor. Y ahora sí que sí, vamos a empezar a lo que es el ejercicio en sí de poner las sombras y las luces. Y bueno, lo que yo os aconsejo es que os hagáis una escala de colores o una escala de tonos de grises y que no paséis de 5 o 6 tonos como mucho, porque si no os vais a liar. Y en este caso os voy a poner un ejemplo con luz puntual para que sea mucho más fácil de entender, porque yo creo que una vez que sepas manejar la luz puntual o la luz focal, vas a saber manejar la luz ambiental sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a estar utilizando nuestros 6 tonos como mucho, utilizando el blanco. Y lo que vamos a hacer es que vamos a directamente poner nuestro foco de luz de dónde viene. Y mucha gente utiliza una flecha, también está bien. A mí me gusta directamente dibujar como una especie de cono o así, porque a mí me ayuda para saber exactamente el ángulo donde va a caer la luz. Y así creo que es mucho más fácil saber lo que está abarcando, que si dibujas una flecha es como mucho más ambigua, sobre todo para aquellos que estéis empezando. Y lo primero que a mí me gusta es saber de dónde viene la luz y de dónde viene la sombra. Así que siempre selecciono primero de dónde viene más o menos la luz máxima y la sombra máxima, y sobre eso ya empiezo como a bajar en tono por ambos lados, es decir, voy escalando en tono, pero me gusta saber bien dónde están como mis límites. Y en base a eso, y dependiendo de dónde hayáis puesto vuestro foco de luz, vamos a estar sombreando. Evidentemente la sombra será lo más lejos que esté de nuestro foco de luz en este caso. Y sobre todo también tenemos que pensar en las cosas que sobresalen para que hagan como una proyección. Por ejemplo, el pelo o la barbilla va a generar siempre una proyección sobre el cuello. O también, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la nariz o la parte de abajo del labio también tiene un volumen y que eso va a proyectar una sombra.
Y algo que me gustaría destacar sobre todo son un par de detalles que al menos a mí cuando me lo explicaron me pareció muy interesante y me ayudó muchísimo a entender cómo organizar la sombra y cómo colocarla de forma más inteligente. Y es que, por ejemplo, si tenemos una luz máxima como puede ser un blanco, en este caso, por ejemplo, tenemos el mechón del pelo del borde de la cara. Entonces siempre va a proyectar la sombra máxima, eso que esté como con más iluminación. Sin embargo, las luces que vamos a dejar, por ejemplo, que van a ser secundarias o que ya no van a ser tan blancas, van a proyectar una sombra un poco más fuerte, porque a medida que la sombra se vuelve un poco más tenue, la sombra también. No sé si me explico. De igual manera, otra de las cosas que también me gusta resaltar es que tenemos que tener en cuenta que, como acabo realmente de decir, el valor blanco más puro va a ser siempre allá donde la luz focal esté como más fuerte, donde realmente incida. Que por mucho que a lo mejor, por ejemplo, nuestro hombro de nuestra muchacha también esté iluminado, nunca va a tener el mismo valor de luz que va a ser la cara, porque la cara está como mucho más cerca del foco de luz. Por lo tanto, tenemos que saber y ser inteligentes a la hora de colocar nuestras luces, porque muchas veces veo que utilizamos el mismo tono para todas las luces, incluso independientemente de si están más o menos cerca de ese punto de luz que estamos trabajando. Y por lo tanto, nuestras luces van a quedar un poco menos realistas y menos volumétricas si lo utilizamos así. Así que son dos detalles que creo que son interesantes a tener en cuenta. Una vez ya tenemos más o menos claro estos conceptos básicos, lo único que nos queda es simplemente ir haciendo pruebas de diferentes tipos de iluminaciones. Y esto básicamente es ir probando, poniendo el foco en diferentes posiciones. La luz puede venir desde cualquier sitio, así que no os preocupéis. Al contrario, cuanto más arriesguéis mejor, porque vais a seguramente fallar, pero vais a aprender que tenéis que prestar más atención hasta conseguirlo, y una vez que tengáis esto dominado de ir moviendo el foco, vais a poder hacer iluminaciones como os dé la gana realmente. Lo importante para mí que tenemos que tener en cuenta son estos dos tips que os acabo de hablar sobre el tema de los valores de la iluminación, y sobre todo tenemos que tener en cuenta de todos aquellos elementos que sobresalgan o que arrojen algún tipo de sombra, como puede ser el pelo, puede ser la nariz, puede ser la cabeza. Y evidentemente ahora mismo estamos trabajando sobre un busto, pero cuando estemos trabajando sobre un cuerpo completo, los mismos brazos van a ejercer una sombra proyectada sobre el cuerpo si están en una posición u otra, y por eso yo creo que también es muy interesante poner esas líneas que os he dicho al principio del foco, porque os va a ayudar exactamente a ver el ángulo de luz y os va a ayudar también a saber cómo proyectar esas sombras. Y una de las herramientas que también quería hablaros precisamente del Clip Studio y que me parece muy interesante son los modelos 3D que traen, y sobre todo que tenemos la opción de poder posicionar o darle un sombreado a este modelo, sobre todo para todos aquellos que todavía no os sentís con confianza o no sabéis muy bien cómo funciona. El hecho de tener un modelo de referencia en el que vosotros podéis poner la pose que queráis buscar para vuestro modelo y encima iluminarlo para tener ese primer foco de luz para saber de dónde vendría la sombra y de dónde vendrían las luces, me parece un recurso súper interesante, sobre todo para tenerlo de guía. Evidentemente este modelo no tiene esos pasos que os he dicho como ya de valor, pero sí que os pueden servir como una guía muy básica para saber cómo iluminar, y además que podéis calcular exactamente qué tipo de iluminación, de dónde viene, cómo posicionarla, y me parece muy guay, sobre todo para poses que a lo mejor son un poco más complejas. Puede ser muy interesante si tenéis el Clip Studio o si estáis pensando en adquirirlo, porque sin duda esta herramienta en concreto me parece muy interesante para empezar. Y retomando nuestro ejercicio de tipos diferentes de ángulos para la luz, para probar diferentes tipos de iluminaciones, no sé si os habréis dado cuenta, pero todavía como que le falta un poco de volumen al personaje, o que le falta algo, sobre todo las iluminaciones que tienen como una sombra muy densa, o sea que ocupa mucho la sombra. Creo que se queda muy oscura. Si por ejemplo pensamos en el contraluz, que es la última, se queda muy negra. Y sin duda algo que tenemos que tener muy en cuenta es que en la vida no solamente vivimos con un foco en la cara o un único foco. Antes también os he hablado de que podríamos utilizar otro punto de luz principal o una luz secundaria, pero me estoy refiriendo a una luz mucho más natural que creo que os va a aportar muchísimo más volumen, y es la luz reflejada.
Y como su nombre indica, la luz reflejada no es en sí un foco de luz, o sea, no es una luz que viene de que se genera por sí solo. Por ejemplo, para que me entendáis bien, la iluminación reflejada puede venir del suelo, de la pared, de una mesa o incluso muchas veces, seguramente lo habréis visto en fotografía, cuando alguien hace una fotografía y pone al lado un panel blanco como para que refleje, y realmente ese panel blanco no tiene luz propia, pero sí que como que refleja la luz que provoca el mismo foco de luz o el foco ambiente que tengan puesto en ese estudio de fotografía, y nos ayuda a iluminar zonas que de normal, si solo utilizásemos un solo foco, se nos quedaría demasiado oscuro y perderíamos volumen, y por lo tanto la luz reflejada nos va a ayudar muchísimo a generar volumen y sobre todo a darle más riqueza a nuestras iluminaciones. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que, como acabo de decir, la luz reflejada no tiene luz propia, por lo tanto la luz que va a proyectar nunca va a ser tan fuerte o nunca va a tener un valor tan alto de iluminación. Así que siempre tenemos que tener en cuenta este detalle de que la luz reflejada nunca va a ser tan potente como la luz principal. Y sin duda yo soy súper partidaria de hacer estudios o hacer nuestro proceso de práctica de una forma un poco más motivante, porque muchas veces, o al menos a mí me pasa, pierdo la motivación de hacer estudios si tengo que copiar poses de cosas naturales o de realistas o de fotografía, o no me interesa. Sin embargo, por ejemplo, este estudio o esta práctica me parece muy interesante porque es básicamente utilizar un model sheet, o sea, una carta de poses de nuestros personajes que más nos guste, que podéis encontrar por internet infinidad, que simplemente está a línea. Y como lo que nos interesa en este estudio es hacer la iluminación, no nos tenemos que centrar en sí en dibujar un personaje, sino cómo funciona la luz. Entonces lo que vamos a estar seleccionando va a ser de dónde va a venir la luz y qué tipo de luz vamos a estar utilizando. Y como estaréis viendo, he puesto BD o PA, que sería punto de luz duro o focal, y PA sería punto de iluminación ambiental. Y también he utilizado las flechitas para ver que normalmente la gente utiliza flechas para hacer estos estudios, para saber de dónde vienen las luces en vez de utilizar el foquito. Y con esto lo que vamos a estar haciendo es, con nuestros grises, nuestro lápiz, vamos a estar sombreando en base a lo que nosotros ya nos hemos impuesto para limitarnos un poco. Y sobre todo me gustaría que prestase atención sobre todo a la diferencia entre el punto de luz focal o el punto de luz ambiental, en el que el ambiental es como mucho más general, la luz, las sombras son como más suaves, y sin embargo el punto focal o el punto de luz duro es como mucho más contrastado. Y también tener en cuenta, sobre todo cuando hacéis estos estudios, con los puntos que os he dicho, de dónde están los negros más negros y dónde están los blancos más blancos. Sin duda para mí eso es lo principal. Y por último también quería enseñaros el efecto de la luz de reflejo para que veáis el efecto tan guay que da. Aunque sea muy sutil, ya le da un toque diferente, y aquí podéis ver la comparación entre cuando tenía la luz de reflejo y cuando no. Y por supuesto, otro tipo de estudio sin duda es el estudio directo de la fotografía. Ya no solo el análisis, sería como un paso más, porque lo que vamos a hacer es dibujar literalmente esas luces y esas sombras, es decir, copiar una imagen, analizarla y estudiar por qué tiene esa iluminación. Y sin duda, una vez tengáis esto dominado, no va a resultar nada complejo el empezar a utilizar otro tipo de iluminación, incluso poner diferentes tipos de luces, poner 2 focos de luz en vez de 1 y todas esas cosas, o incluso inventaros una iluminación más de fantasía, pero teniendo estas bases yo creo que os va a resultar súper fácil y vais a conseguir unos resultados muy guay. Y bueno, este ha sido el tutorial de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes que le puedes dar a me gusta. Por supuesto, te invito a que si consideras que es útil y que puede servir a otra gente que conoce o que pueda servir a otras personas que estén metidas en este mundillo, te invito fuertemente a que compartas este vídeo, porque así me vas a ayudar a que este vídeo pueda llegar a más personas y por lo tanto me motive a hacer más tutoriales de este estilo. Y ya que sabemos un poquito más sobre el blanco y negro y la iluminación, creo que podría ser muy interesante hacer un vídeo hablando de cómo pasar de una ilustración de blanco y negro a una ilustración a color. Así que si os interesaría que hiciese un tutorial de este proceso, de cómo haría yo para pasar de blanco y negro a color una ilustración, me encantaría que me lo dejaseis abajo en los comentarios, y así yo me lo apunto en mi lista de futuros vídeos importantes y con prioridad, porque sé que vosotros lo vais a querer con ansia. Y por supuesto tengo que volver a dar las gracias a Clear Studio por haber estado apoyando este vídeo y por supuesto todo el apoyo que he recibido para poder hacerlo. Y ahora sí que sí, me despido, no sin antes decirte que si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas al canal,
porque en este canal vas a poder encontrar 2 vídeos semanales los miércoles y los sábados, así que vas a tener un montón de contenidos de temática de ilustración, de arte y de este mundillo. Y ya lo ultimísimo que tengo que decir es que me podéis seguir por mis redes sociales, que las tenéis abajo en la cajita de descripción. Y ahora sí que sí, me callo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!